vamos a dar a conocer un proyecto que para nosotros como grupo de gobierno seguro que es muy importante. En primer lugar porque queremos apostar por la educación, aunque no es competencia municipal, pero sí las corporaciones locales pueden colaborar y queremos aportar a lo que es la educación, al menos en nuestro municipio. Ahora mismo lo estamos haciendo a través de un proyecto que es Cuidando Ingenio, donde 11 paneles, 11 pinturas están justamente en los colegios con el mensaje de Cuidando Ingenio, y también vamos a tener aportaciones a través de los colegios, a través de los medios de comunicación para la concienciación. En este caso es otro proyecto totalmente distinto y para ello pues me acompaña Jesús Monzón, que es el concejal de Educación, y Juan Guerrero, que es el responsable y representante del programa Progrentis. Uno de los problemas que tiene hoy la educación, justamente cuando los maestros trabajan con los niños y niñas en el aula, es precisamente la comprensión lectora. Tanto Jesús como el que les habla, que nos hemos dedicado a la educación, nos hemos dado cuenta que la concentración delante de un texto para quedarte con ese contenido, lo más importante, al final cuesta bastante, y sobre todo en colegios determinados de determinadas zonas. Nosotros creemos en este tipo de programas, en primer lugar porque creemos en la educación, en una educación que sea libre. Cuanto más educación en un pueblo, más libre es un pueblo, y por lo tanto entendemos que todo el esfuerzo que se haga en materia educativa siempre es poco, y más en esta sociedad en la que estamos recibiendo información de todos lados. Como decía antes Juan, estamos previamente hablando, estamos recibiendo tanta información a través de Internet, pero probablemente un alumno se lee una página y no se queda absolutamente con nada. Entonces, lo que queremos es trabajar justamente en 3 colegios, en este caso es en el Chano Sánchez, en el Barrio Costa y en el Pérez Galdós, y trabajar con alumnos mediante los profesores en el aula, precisamente en algo tan importante como es la comprensión lectora. Así que yo, por mi parte, le cedo primero la palabra a Jesús Monzón como concejal de Educación, y después Juan Guerrero pues ya hará una exposición realmente de qué es lo que se va a hacer a través de un software, cómo se va a trabajar con el alumno, con la mirada, con la visión y esa recepción de esos contenidos. Así que Jesús. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Agradecer que nos acompañen hoy tanto a Juan Guerrero, lógicamente, por responsable del programa y del proyecto. Ha hecho un esfuerzo enorme por estar hoy aquí. A la compañera también del grupo de la oposición, porque al fin y al cabo se ha hecho extensible a todos los compañeros, ya no solo del grupo de gobierno, sino también de la oposición, ya que es un programa que es una mejora para todos los niños y niñas del municipio de Ingenio en materia educativa. Bien, como decía el alcalde, es un día importante para la educación en Ingenio, porque va a ser la primera vez en centros educativos a nivel de toda España, centros educativos públicos, que se lleve a cabo este proyecto. Luego hablará Juan Guerrero y explicará un poquito más, lógicamente, en qué consiste y dónde está implantado a día de hoy, pero es importante matizar ese aspecto, que van a ser 3 centros públicos, porque hasta ahora se llevan centros concertados y concertados privados, pero también es verdad que todos tenemos derecho a todo lo que son innovación educativa en todos los ámbitos, ¿no? Me gustaría recalcar cómo hemos llegado hasta aquí, ya que han sido reuniones previas con el SEP Gran Canaria Sur, ya que esta idea parte de una conferencia en donde una de las asesoras del SEP Gran Canaria Sur estuvo presente. Me traslada la inquietud de la importancia de este proyecto y nos ponemos a trabajar en el aspecto, sobre todo, ver en qué centros educativos, lógicamente, porque en este municipio hay 9 centros educativos de infantil y primaria, pero en qué centros, cuáles podrían ser los centros pilotos. Miramos las condiciones socioeconómicas de los centros, ¿no?, el entorno. Miramos también dentro del plan lector, del plan de lectura, cuáles han sido un poco los baremos y cuáles han sido los resultados de los últimos años, y creíamos oportuno que tanto el SEI Benito Pérez Galdós, el SEI Chano Sánchez y el SEI Barrio Costa fueran los 3 colegios pilotos, sin obviar a los demás, y en próximos años venideros poder también implantarlo en los otros centros. También no me gustaría pasar y dejar la palabra, lógicamente, a Juan Guerrero, que ahora explicará ya con más uso de detalle todo el tema del proyecto. Para mí ha sido muy importante traer esto para Ingenio y para todos,
sobre todo porque, y quiero hacer otra vez una frase que ya popularizó John Fitzgerald Kennedy en su momento, nosotros debemos apostar tanto por la educación como por los niños, ya que ellos son la esperanza del futuro. Muchas gracias y le cedo la palabra a don Juan Guerrero. Bueno, buenos días. Primero, muchísimas gracias por la oportunidad que a Progrenti nos dais de poder empezar a trabajar en España con escuelas, con colegios públicos. Realmente para nosotros es cierto que esto va a ser un auténtico reto, porque la costumbre que viene trabajando Progrenti desde hace 4 años en España es trabajar con escuela privada y concertada privada, y realmente para nosotros nos ilusiona mucho tener la oportunidad también de poder trabajar con niños de la escuela pública, porque realmente consideramos que Progrenti es un programa que va a ayudar y permite que los alumnos adquieran un nivel de lectura comprensiva muy, muy alto. En una situación en el mundo en el que la lectura comprensiva se convierte como un elemento fundamental, como recurso cognitivo para el aprendizaje. No en vano, en el 2009, el informe PISA, del que todo el mundo habla y del que todo el mundo tiene hoy en día conocimiento, ya anunciaba en el informe global, anunciaba como una cita que venía a decir que el mundo va a estar en manos de aquellos que tengan la capacidad de procesar información, de comprenderla, de ponerla en valor y aplicarla para la vida. Y ponía énfasis en la importancia de mejorar los niveles de lectura comprensiva de los estudiantes, que eran muy bajas y como consecuencia estaban repercutiendo negativamente en su nivel de aprendizaje. Por explicarle un poco en qué consiste Progrenti y luego, si acaso, pues si tienen alguna pregunta, profundizamos en algún aspecto más. Progrenti es un programa que mejora el aprendizaje a través de la lectura comprensiva. Es un programa de entrenamiento neurovisual, que lo que pretende es romper con malos hábitos de la lectura que adquiere el alumno en su fase inicial de aprender a leer, y permite desarrollar niveles tanto como de técnica lectora como de procesamiento de la información muy altos, para que el alumno forje un mayor nivel de aprendizaje y como consecuencia de dominio del conocimiento. El programa es un programa que se hace totalmente online, lo que permite trabajarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Simplemente hace falta un dispositivo y una conectividad a Internet tampoco muy alta, y se basa en un principio para nosotros básico dentro de lo que son las nuevas metodologías o la innovación educativa en el aprendizaje, que permite la personalización de los aprendizajes. Hoy en día empieza a estar de moda el concepto del aprendizaje adaptativo, en el que el alumno debe ser el centro de su proceso de aprendizaje, y todo tiene que ir en torno a él. En este caso, el programa permite, a través de una prueba inicial, identificar cuál es el nivel de lectura comprensiva inicial que tiene cada alumno. Y como pueden entender, en un aula de 25 o 30 niños, pues cada alumno tiene un nivel diferente, hay una diversidad alta o grandísima, cada niño tiene un nivel, como digo, diferente, y el programa lo que hace es que, una vez identificado ese nivel, adapta la complejidad y el ritmo de trabajo a cada alumno. ¿Por qué esto para nosotros es muy importante? Porque hasta la fecha sí habíamos visto que en muchos casos los planes de lectura que se trabajaba en los colegios, pues por recursos, por disponibilidad o por cualquier otra variable, estaban orientados a todo el grupo. El problema era que aquellos alumnos que tenían un nivel de lectura un poquito más baja o baja sentían la sensación de fracaso, de que no aguantaban el ritmo del grupo, y como consecuencia hay una tendencia a abandonar. Y aquellos niños que tenían un nivel más alto de lectura comprensiva sentían el hastío de que el grupo iba muy lento, y como consecuencia tenían una tendencia a también abandonar. La tecnología y Progrenti nos permite adaptar el ritmo de trabajo y la complejidad, como digo, del entrenamiento que va a hacer cada alumno a su nivel, y como consecuencia permite que todos los alumnos avancen y mejoren. ¿Cuál es la filosofía que persigue el programa? La filosofía que persigue el programa no solo está centrado en la mejora de la lectura comprensiva, sino que está centrado en la capacidad que tienen todos los niños, que tienen todo un enorme talento por descubrir, un enorme talento por despertar,
y está centrado en lograr que estos alumnos, como digo, mejoren el dominio del conocimiento, que es tan importante hoy día en el siglo XXI, en el que la información nos está sobrepasando como consecuencia de Internet y el contenido digital. Como bien comentaba el alcalde, pues hoy en día la información se ha desbordado. En el 2010 leía un informe que había en torno a 16 billones de gigas en la red. Mi pregunta es, ¿de qué le sirve hoy en día a un niño entrar en Google, hacer una búsqueda, encontrar 7 millones de páginas acerca de lo que acaba de buscar, y si solo es capaz de leerse una página y no comprenderla? Va a ser un valor diferenciador, va a ser una ventaja competitiva para el futuro aquellos que tengan la capacidad de procesar mucha información en corto plazo. Y este es el planteamiento que trabajamos con este programa. Tiene una enorme bondad orientada a lo que es el planteamiento del docente, porque el programa permite una implantación muy sencilla, sin una sobrecarga de preparación y dedicación del docente, en la medida en la que la formación que recibe el docente pues se considera relativamente mínima, puesto que el programa es verdad que, al ser tan personalizado, guía al alumno de manera autónoma en el desarrollo del mismo, y no es necesario una exigencia para el docente alta que comprendemos y sabemos que, como estamos en el mundo de la educación, que hoy en día pues tienen una sobrecarga de trabajo alta. Y en principio esto era un poco la información general que les transmito del programa. Si quieren ahora podemos entrar en algún detalle y les puedo presentar algunas características del programa, que créanme que es especialmente interesante y está dando unos resultados espectaculares. Por darle algunas cifras, nosotros actualmente estamos trabajando en España con 64 colegios, como digo, privados y concertados privados. Insisto, perdóname que insista en esto, porque para nosotros es especialmente importante. Empezar a trabajar con la pública era muy importante y vamos a empezar ahora. Y esos 64 colegios suponen aproximadamente en torno a 21.000 niños. Los logros alcanzados, cosechados hasta la finalización del curso anterior ha sido, pues hemos conseguido casi duplicar o triplicar los niveles de lectura comprensiva de los alumnos que han desarrollado este programa. Progrenti se encuentra actualmente presente en 11 países, porque nosotros estamos trabajando del programa en España, pero también hay otras empresas que distribuyen y trabajan con el programa en otros países latinoamericanos. Actualmente está, pero no olvidarme ninguno, está en Guatemala, está en México, está en Costa Rica, está en Chile, está en República Dominicana, está en Panamá, está en El Salvador, está en Colombia. Alguno me faltará. En torno a, aproximadamente en Latinoamérica están trabajando en torno a unos 99.000 niños. Y bueno, como les digo, algunas cifras interesantes, y con esto, si tienen algunas preguntas, pues encantado de responderlas. ¿Estos colegios en qué zona? ¿En todas las comunidades autónomas? Todos los colegios están distribuidos por todas las comunidades autónomas, en toda España. En Canarias, la escuela pública, bueno, en Canarias, en España, la escuela pública es lo primero. En Canarias hay colegios concertados que estamos trabajando. Estamos trabajando en, que no me olvide ninguno, estamos trabajando en Tenerife, estamos trabajando con el Colegio Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife, con Pureza de María de la Cuesta, estamos trabajando con el Colegio Dominicas Vistabella, estamos trabajando con el Colegio de Escolapios de La Orotava, estamos trabajando con el Colegio de Escuelas Pías de Tenerife y creo que no me olvido ninguno. Y si me lo olvido, pongan puntos suspensivos para que no me regañen. ¿Todo religioso? Sí, escuela concertada, todo religioso. Fíjense que no tiene ninguna razón de ser, pero yo personalmente yo pertenezco a una consultora educativa que lleva trabajando en educación, que se llama EIM Consultores, desde el 99. Desde este año empezamos a hacer estudios sectoriales en el mundo de la educación y en un momento de nuestro desarrollo profesional tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto muy fuerte para una patronal educativa religiosa que era Escuelas Católicas, y como consecuencia de este proyecto, que se empezó en el 2000, pues empezamos a trabajar con 600 colegios concertados religiosos de España. Entonces, el contacto que personalmente tengo con la escuela, con los colegios concertados religiosos, es muy alto. Entonces, evidentemente, pues ha sido los primeros en escucharme. ¿Y en Gran Canaria? No, aquí no tenemos ninguno, no.
Total. Pública y privada. Sí. Tengo una duda. Sí. Porque en Santa Lucía, Ujú. la Federación de Padres Ujú. ha puesto en marcha también una actividad extraescolar de lo mismo. Yo Ajá. no sé si con el mismo programa, pero se llama lectura comprensiva, y ha sido reconocida incluso por la Federación a nivel del Estado. Ujú. No sé, supongo que esto que ustedes plantean es para integrarlo dentro del currículo. Claro, el actual... No, no lo conocía. Realmente la propuesta que nosotros hacemos, y por eso la importancia de meterlo en el ámbito escolar, es porque hoy en día todos los colegios deben tener desarrollado un plan lector y deben tener asignada a lo largo del horario escolar y curricular un tiempo determinado a trabajar la lectura, con la finalidad de mejorar los niveles de lectura comprensiva. Lo que nosotros hemos identificado, por resumirlo así un poco brevemente, y podemos incluso entrar en detalle, es que hasta la fecha el problema de lectura comprensiva que se identificaba en los niños se solventaba con más lectura. O sea, hay una frase muy típica que yo he visto en infinidad de ocasiones en los colegios con los que he trabajado, era, que siempre la cuento, es su hijo lee mal, que lea más. Que lea más mal, es decir, no era una cuestión de que su hijo lee poco, que lea más. Lo que sí hemos demostrado, y podemos demostrar científicamente con el dispositivo que aquí traigo, es que hay un problema real en la técnica lectora de los alumnos. Un problema que está centrado en que los alumnos, durante su desarrollo del proceso lector, tienen una serie de malos hábitos que les condicionan sus niveles de lectura comprensiva. Por resumirle, los malos hábitos serían, tienen un problema asociado a las fijaciones oculares, es decir, no podemos olvidar que la lectura se hace a través de una fijación ocular, en el que el ojo actúa, por decirlo así, como una cámara de fotos. Tienen un problema en cuanto a las regresiones y anticipaciones que realizan los alumnos durante el proceso lector. Tienen problemas con respecto a la subvocalización que realizan al leer, porque los alumnos aprendieron a leer en voz alta y eso generó una ruta fonocular en la lectura. Y tienen un problema en torno al patrón lector. Fíjense, ya que tengo esto aquí, y no quiero tampoco... Sí me gustaría... A nivel mundial, los principales países que obtienen los mejores resultados en lectura comprensiva en pruebas internacionales suelen ser países asiáticos. Cuando empezó la empresa americana, que es una empresa que se llama Advanced Intelligence, que es la que desarrolla el programa, empieza a investigar los niveles de lectura, analiza esta situación y dice, oye, ¿por qué los asiáticos tienen mejor nivel de lectura siempre que en un país no asiático? Y una de las principales causas que identifican es que el proceso lector de un asiático en su alfabeto tradicional no es igual que el nuestro. Nosotros leemos por fonemas. Tenemos que hacer la descomposición fonológica al leer. Sin embargo, un asiático lee por imágenes. ¿Eso qué implica? Pues implica lo siguiente. Para poder leer, la lectura es un proceso por el cual yo tengo que hacer una imagen mental de lo que leo. Y ahí se produce el razonamiento y luego la memorización. Cuando leemos por fonema, tenemos que hacer esa descomposición y, por ejemplo, establecer relaciones diplomáticas implicaría 13 sílabas con sus fonemas, mientras que esa misma información en chino tradicional serían dos símbolos. ¿Cómo afecta esto a los niveles de lectura? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos que leer, nuestra forma de leer, como aprendimos, fue que el ojo vio así nos enseñaron a leer. Vemos la palabra, la mandamos a la laringe la manda a la boca la manda al oído y el oído manda un sonido al cerebro que descompone en un contenido y le da un razonamiento. Porque aprendemos a leer en voz alta y hasta los 7 años es donde se forja nuestro proceso de aprendizaje. Sin embargo, un lector tradicional, en chino tradicional, lo que hace es que ve dos imágenes y manda información directa al cerebro. Es como si pudiesen ver las señales de tráfico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo afecta esto al proceso lector? Pues bien, la ruta anterior es una ruta muy larga. Si yo sí la veo, hay niños que sí la vean. Mi mamá me mima. Enfoque, desenfoque, enfoque, desenfoque. Tengo que hacer 13 pasos por 3 rutas, que es la que le he dicho, laringe, boca, oído. Mientras que yo, si leo una imagen, hago simplemente una información, 2 imágenes y mando la información. Luego, el cansancio es totalmente diferente. Y esto, a su vez, ¿cómo afecta a los niveles de lectura? Pues bien, por resumirle un poco, yo he hecho actualmente 30.000 pruebas a niños para saber cuál era el nivel de lectura comprensiva en España. Es decir, yo quería saber realmente, porque PISA tiene muchos detractores, digo, bueno, voy a hacer mis pruebas y he evaluado a 30.000 niños. Luego sí tengo información suficiente como para saber cómo son los datos. En muchas pruebas he estado personalmente y yo le pregunto a los niños, oye, ¿por qué
¿A quién le gusta leer? Pregunto primero. Y algunos me dicen que sí, gracias a Dios. Muchos me dicen que no. ¿Pero por qué no te gusta leer? Casi todos me responden lo mismo. Es que me canso, es que me aburre, es que es un rollo, es que no entiendo. Y esa es la raíz del problema, tengo que entrar a la raíz del problema. ¿Por qué un niño se cansa al leer? Pues, como les decía, fíjense en el tema de fijaciones oculares. La fijación ocular, el ojo actúa como una cámara. Es más, la cámara de fotos se ha hecho a imagen y semejanza del ojo. Entonces, hace el enfoque, desenfoque y pasa la información. Pues el número de fijaciones oculares que los niños hacen durante la lectura es excesivo, muchísimo. Imagínense que yo tengo que recorrer un espacio de terreno así. Y yo, en lugar de... Yo puedo hacer así, pom, pom, dar 2 saltos, o hacer así. Entiendo que me canso más de la segunda manera. Pues lo que vamos a trabajar nosotros es que los niños reduzcan el número de fijaciones oculares. ¿Cómo? Mediante un entrenamiento neurovisual que permita ampliar su campo visual en la lectura. Lo segundo es que los niños se distraen mucho cuando leen. Esto se debe a 2 razones. Uno, las pausas, es decir, cuando el ojo hace la fijación ocular, en medio se produce lo que se llama el descanso del ojo, una pausa. Lo que sucede es que los niños hacen pausas muy largas porque no entrenan, no han entrenado nunca esa relación, esa actividad física del ojo. Imagínense que yo hablo así. Imagínense que yo hablo así. Lo que no podemos evitar es la capacidad y la velocidad de pensamiento del cerebro. Lo que sucede es que los niños, como tienen una pausa muy larga, están pensando y están leyendo de manera consciente o pasando por el texto y están leyendo. Y está pensando, mañana tengo un partido y jugar tal y tal, tal, tal. Terminé. Pero el proceso de pensamiento ha ido orientado hacia otra cosa. Como consecuencia se distraen y lo que hacen es que rompen los niveles de comprensión, o tienen niveles muy bajos. Lo que hacemos con los niños es reducir mucho la duración de la pausa y como consecuencia evitar la distracción. Y por último está el patrón lector, que sería, tenemos que leer de izquierda a derecha en Z. En el deslizamiento visual tiene que ir de izquierda a derecha, hacer un barrido y volver en Z. Sin embargo, inconscientemente nuestros ojos, y eso, insisto, se los puedo demostrar en tiempo real ahora, lo que hacen es que sin darnos cuenta dan salto hacia adelante porque el movimiento de los ojos se llama movimiento sacádico, va a saltitos. Y lo que hacen es que hacen movimientos de más, hacen lo que se llaman anticipaciones y hacen movimientos hacia atrás y se llaman regresiones. Eso lo que hacen es que rompen el patrón lector y como el texto se escribe sintácticamente correcto para que tenga sentido, si rompo el patrón lector, rompo la comprensión. Imagínense que sus ojos tienen que leer la Casa Blanca tenía un jardín muy bonito y sus ojos inconscientemente hacen la jardín blanca, casa tenía en jardín. Ese mensaje inconsciente afecta a los niveles de comprensión. Miren, podemos probarlo, pero bueno, el dispositivo que tengo aquí, que esto no hace falta para hacer el programa, no se imaginen. No. Si quieren, podemos hacer una demostración con alguien que se anime y le hacemos algún voluntario. Pero es un problema de técnica. No, tu entrenador lo que te dice, mira, esta semana va a estar
en la piscina, cogiendo aire por la boca y la sueltas bajo agua por la nariz. Pero eso no es nadar, no, te voy a enseñar a respirar bajo agua. Ah, vale. Ahora coge la tabla y ponte la axila y ve nadando con la... Me está enseñando una técnica de natación para que yo luego pueda nadar. El problema es que en los colegios se está yendo directamente a la carga lectora. Lees más, lees mal, lee más. Y fíjate, y lees bien y tiene algunos saltos. Entonces, al final, en algunos casos, en algunas pruebas que hemos visto, y en general en la gran parte de niños, la gran mayoría, son niveles muy, muy dramáticos. Luego, por retomar la pregunta, no conozco el plan de comprensión lectora que están trabajando esta asociación de padres, pero realmente nuestro programa lo que pretende es que los niños mejoren su técnica lectora en comienzo, metiéndole pruebas de lectura entre los ejercicios para ver cómo evolucionan, animándoles a la lectura con artículos y con juegos, pero sobre todo en el primer nivel de trabajo que mejoren mucho su técnica, porque si no, al final va a ser un problema serio querer que un niño que nada mal, que nade mucho. Y al final no lo vamos a conseguir. Y está demostrado, yo le preguntaba, ayer estaba trabajando con un colegio en Madrid y les preguntaba al departamento de lengua, ¿cuánto tiempo lleva haciendo lo mismo? Y me miraba la persona y decía, bueno, pues siempre hemos trabajado la lectura. ¿Qué resultados has conseguido? Los mismos. ¿No crees que ya es hora de cambiar? O sea, es que te inventas cosas en torno a la misma situación. O sea, ya no sabes qué inventar. Este año iban a trabajar un proyecto que era lee y dibuja. Entonces ponían a los niños a leer, carga lectora, y luego tienen que hacer un dibujo de lo leído. Pero a priori era leer con carga. Entonces esa es un poco la filosofía. El currículo de educación meramente dicho ya está establecido por la Consejería de Educación, en el cual nosotros no tenemos competencia. Pero sí es cierto que los planes de lectura de los centros, los mismos directores y los centros tienen autonomía para dirigirlos de la forma que ellos crean conveniente, es decir, utilizando los recursos que ellos crean. En ese aspecto siempre han utilizado, variando, ¿no?, el libro, otros recursos un poquito más educativos, algún audiovisual. Entonces nosotros en ese aspecto hemos hecho y le hemos trasladado a los directores el utilizar este recurso, porque no podemos nosotros entrar en materia educativa porque ya compete a otro organismo, ¿no? Entonces, pero sí tienen autonomía para ellos gestionar el plan de lectura de centro. El desarrollo del programa tiene dos... bueno, voy a decir que son dos programas. Hay un programa sobre el que le estamos presentando ahora y es el que van a trabajar sus alumnos, que se llama Programa Mentor, que está orientado a la mejora de la técnica lectora de alumnos que tienen madurez lectora. Luego este programa, Parenting Mentor, está propuesto para alumnos desde cuarto de primaria en adelante, hasta adultos. Siempre me preguntan lo mismo y entiendo la pregunta porque se suscita en cuanto se habla de estas técnicas. Oye, ¿por qué no se podría reducir las técnicas antes de que llegasen los alumnos con este problema? Y es cierto que hemos trabajado en eso y sí se ha desarrollado un programa que se está ahora validando en colegios, está en versión beta, para trabajar, que empezará a trabajarse en el futuro, para el curso que viene, con niños desde primero a cuarto de primaria. Lo que sucede es que por la naturaleza de los propios ejercicios, por la naturaleza del propio programa, necesitamos principalmente dos variables que son importantes. Uno, que el alumno, para hacer este programa, insisto, el alumno tenga madurez lectora. Entendemos que un niño, aunque un niño ya aprenda a leer en primero de primaria, pero bueno, en cuarto ya entendemos que debería tener cierta madurez lectora, saber leer bien. Y en segundo lugar, que tenga madurez visual. Y entonces, como consecuencia, en esa edad, nosotros hemos trabajado con una asociación optométrica que fue la que desarrolló el dispositivo en California, y con una empresa de optometría que trabaja en Málaga, y nos recomendaban que bueno, que a partir de esa edad pues el desarrollo visual ya se podría considerar que estaba consolidado, y con trabajar estos tipos de ejercicios con niños de edades inferiores no era recomendable. Entonces, por responder a su pregunta, a partir de cuarto de primaria es una edad idónea para poder desarrollar el programa. Sí me gustaría una cosa, aprovechando, porque a veces también preguntan también, y ya también les sigo dando información, resultados que hemos logrado. Antes le hablaba que los resultados son espectaculares y son muy interesantes. Fíjense, en la pantalla les presento, yo de las 30.000 pruebas que hice, que les comentaba antes, saqué una media y dije, bueno, un alumno no entrenado, de media, con edades muy dispares, por lo tanto la media es muy general, desde niños de cuarto de primaria hasta
hasta cuarto de secundaria, me salen 124 palabras efectivas por minuto. Es decir, no solo palabras por minuto, no es velocidad, es un indicador que surge de multiplicar cuál es la velocidad lectora de un alumno, que le llamamos el ritmo lector, por el nivel de comprensión que tiene, garantizando un nivel mínimo de 80%. Luego, de media, me salían 124 palabras. De la media de los alumnos que finalizaron el programa el año pasado, el Progrentis, llegamos en torno a 400 palabras efectivas por minuto. Y nosotros todos los años, y este año, por tanto, en la medida en la que los alumnos de estos colegios van a entrar en el programa, participarán, hacemos una Olimpiada Nacional de Lectura Comprensiva. El año pasado participaron 8.500 niños en España y los campeones por etapa de primaria y secundaria van a la Olimpiada Mundial, que se celebra en Guatemala en el mes de agosto, y ahí ya participaron 50.000 niños, tal. El año pasado el campeón de España quedó segundo del mundo. El campeón fue un chaval, el campeón del mundo fue un chaval de un colegio en Guatemala que ganó la Olimpiada, un chaval de 13 años que ganó con 700 palabras efectivas por minuto, con un nivel de comprensión del 100%. ¿Cómo calculo la comprensión? Cuando finaliza el niño de leer el texto, yo le hago 10 preguntas multirespuestas de lo que acaba de leer. De la misma filosofía con la que Daci ha hecho la prueba, pero en lugar de sí o no, pues hay que tener 4 respuestas, 4 opciones de respuesta, porque si no es verdad que es muy aleatorio. Pues bien, para que puedan tomar conciencia de lo que es leer a 124, a 400 y a 700, yo tendría que preguntarle a estos 3 niños 10 preguntas de lo que va a aparecer en la pantalla y me tienen que responder con solvencia y bien a 8. Van a ver la diferencia. ¿Qué les parece? Fíjense, esto que es importante que lo diga y siempre lo recalco. La finalidad de Progrentis no es que un niño lea a 400. La finalidad de Progrentis es que un niño mejore su capacidad personal. Porque habrá niños que no lleguen nunca a 400 porque tienen una merma técnica muy grande. Pero sí somos conscientes de que hoy en día niños que están leyendo a niveles de lectura comprensiva de 40 palabras efectivas por minuto, 60 palabras efectivas por minuto, es un auténtico drama. Y la única solución que le queremos dar a ese drama es que estudien más. Yo hago pruebas y cuando entrego los informes que he entregado en algunos colegios personalmente y voy al colegio sin conocer de nada a los niños, sin conocerlos de nada, voy con los listados y les digo, mira, este alumno, este alumno, este alumno, este alumno, este alumno, este alumno, con su nombre y apellido, fracaso escolar. Uy, sí, ¿cómo lo sabe? Es que es imposible, si es que tienen niveles bajísimos. En ocasiones me equivoco, me dicen, no, ese niño no, ese niño aprueba. Lo siguiente que digo ya tengo razón. Vale, está todo el día estudiando. Porque al final tiene una merma técnica que suple con tiempo. Hay niños en primero de secundaria, cuando pasan de la primaria a la secundaria, que parecen que están estudiando oposiciones, del tiempo que le dedican a estudiar, porque tienen una merma técnica brutal. Y es que el drama que nosotros vimos, y por eso nos gustó el programa, es que el drama que se le da a esto, insisto, y perdonen que sea tan reiterante en esto, es solo que más carga, más cantidad. Y estamos generando niveles de rechazo. En la medida en la que tú me aumentas el nivel de mi problema, me aumenta el nivel de mi rechazo. Entonces, por eso esto sí es un cambio interesante y paradigmático en la forma de trabajar la lectura en los alumnos. Y los resultados, pues, son evidentes. Método objetivo del currículum a ese tipo de niños, ¿no? ¿Este también tiene algún tipo de adaptación para ese tipo de niños o se lleva la misma fórmula? El tipo de ejercicio que va a hacer un alumno con dificultades de aprendizaje el tipo de ejercicio es el mismo. La complejidad en la velocidad, en el ritmo de trabajo es personalizado, porque el programa lo primero que hace es que hace la prueba de ese alumno. A lo mejor un alumno con dificultad, una necesidad educativa especial, resulta que hace su prueba inicial y empieza leyendo 40. Porque el programa lo que va a adaptar es el ritmo de trabajo a un niño un niño que lee 40 palabras efectivas. Mientras que hay un alumno que tiene un currículum normalizado que puede leer a 115, pues adapta el programa a la velocidad a 115. Luego tendremos en una clase un número determinado de alumnos, 10, 15, 20, 30 niños, en los que todos están haciendo Progrentis, pero adaptado a la complejidad de su necesidad educativa. ¿Podría pasar que un alumno con necesidades educativas no pudiese hacer el programa? Sí.
si vemos que no es capaz ni siquiera de hacer la prueba inicial. Lo que nos está informando es que ese niño no tiene ni siquiera, entre comillas, la consabida madurez lectora de la que hemos hablado. Entonces, hay niños que puede estar, como estamos hablando de cuarto de primaria, oye, es que este alumno tiene un desfase curricular de 2 años y su nivel curricular es de un niño de segundo de primaria. Luego ahí tenemos que ver si es capaz de hacer la prueba inicial y si no, es que no está en condiciones de poder hacerle el programa porque no tiene esa consabida. Luego habrá que seguir trabajando el formato tradicional de la lectura comprensiva, porque es verdad que hay una realidad especial, ¿vale? Toca la implantación, el trabajo con los 190 y tantos alumnos, la revisión, los resultados y, por supuesto, ver la posibilidad de seguir ampliando este servicio. No cabe duda que esto es un apartado dentro de lo que es el concepto educativo, solo es la comprensión, porque hay que tener muy claro que la casa es la primera escuela, como solemos decir, y la escuela es nuestra segunda casa. La preocupación nuestra como educación tiene que ser mucho más global. Entendemos que primero tenemos también que intervenir en la familia, hablando del concepto global, los centros educativos, las escuelas de padres. Nos preocupa mucho como institución la escuela de padres también, de los centros deportivos, porque hay mucha excesiva violencia, y además lo hemos detectado. Por lo tanto, que tenemos que trabajar de forma global. Esto es un apartado dentro de la educación y esperemos tener buenos resultados. ¿Qué queremos? Pues evitar tener un pueblo manipulable. Queremos atajar la violencia en general, atajar la violencia de género. Estamos hablando de educación en general. Esto es un apartado más, mucho más específico, y esperemos tener unos buenos resultados en el futuro. Muchas gracias.